Pues en primer lugar, buenas tardes a todos los que nos siguen en este segundo evento sobre la adición al artículo 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Vaya mi agradecimiento a Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa y evidentemente a Cristian Vadillo por haberme extendido esta invitación. Quisiera comenzar con una anécdota muy breve, y es que yo hace muchos años me hicieron favor en la Cámara de Diputados de hablar en algún par de clases sobre un tema muy importante que me parece que es vital para cuando se hace una reforma a una ley, y máxime cuando esta viene aparejada por una serie de sanciones. La materia que yo impartí en aquella ocasión fue teoría legislativa y técnica legislativa. Bien, echando un vistazo por aquellos apuntes que preparé hace años, me di a la tarea de abordar desde esa matriz el tema que hoy nos convoca. Y voy, por tanto, a establecer mi exposición fundamentalmente centrándola en aquella parte que tiene que ver con cuestiones de forma. No voy a entrar, aunque diré algo sobre las cuestiones de fondo, ya lo han tratado en la sesión anterior, algo dijo también Agustín hace un momento, pero voy a centrar mi atención más en las cuestiones que yo considero son de forma, que también son importantes, son fundamentales, desde aquellas horas de clase que pasé delante de los asesores de los diputados y que tuvieron como base la teoría legislativa y la técnica legislativa. Bien, una de las cuestiones que más me llamó la atención cuando por primera vez leí el dictamen fue que siempre sucede lo mismo. Cuando el legislador mexicano mete mano a la cuestión que tiene que ver con el fenómeno religioso, con la libertad religiosa, en ese momento hay que ponerse a temblar, porque por más buena intención que haya por parte de algunos legisladores en tratar de modificar el andamiaje constitucional y reglamentario del derecho de libertad religiosa, casi siempre termina todo mal, todo mal. Sucedió con el artículo 24 de la Constitución al introducir una libertad espuria, como es la libertad de convicciones éticas. Yo todavía no sé a qué se refiere con el tema de las convicciones éticas, y también sucedió con la reforma al artículo 40 de la Constitución, cuando desde un imperialismo, digamos, federal, se impuso al resto de los estados por una vía constitucional la obligación de llamarnos una forma de gobierno laico. Bien, en fin, yo he escrito sobre estos temas, no voy a detenerme ahora sobre esto, pero lo que me llama la atención es precisamente lo que les acabo de señalar. Cada vez que el legislador mete mano en las cuestiones que tienen que ver con las relaciones Iglesia-Estado, casi siempre termina mal, ¿no? Casi siempre terminan mal. Hoy también nos enterábamos la semana pasada cómo hay una serie de iniciativas ya aprobadas por las comisiones de la Cámara de Diputados en las que se van a discutir cuestiones centrales que tienen que ver con la igualdad sustancial y que claramente afectan temas sustanciales que están relacionados con la libertad religiosa. Muy bien. Ahora, antes fue otro tipo de diputados, ahora también es el partido Morena el que propone por voz de una de sus diputadas esta reforma al artículo 29 en su párrafo cuarto, que ya lo había señalado Agustín, ¿no? Dice textualmente esta propuesta: constituyen infracción a la presente ley, se refiere a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, por parte de los sujetos a que la misma se refiere. Aquí viene la adición. Fracción cuarta: promover la realización de conductas contrarias a la salud o integridad física de los individuos, o, esta es la adición que había propuesto la diputada, ejercer actos de discriminación con motivo de la identidad sexual o expresión de género de las personas. Muy bien. Después es más específico el propio dictamen, y también lo que voy a leer a continuación forma parte del objetivo que trata de alcanzar
esta adición. Dice en su parte de consideraciones número 5 lo siguiente. ¿Para qué es esta modificación? Cito, para sancionar expresamente a las asociaciones religiosas y ministros de culto que profieran expresiones o actos de discriminación en contra de las personas con motivo de su identidad sexual o expresión de género. Ello con el objeto de evitar ataques desde las organizaciones religiosas y sus agentes en contra de la población de la diversidad sexual. Bien. Hay también en la iniciativa otro tipo de argumentos, tópicos, que son recurrentemente citados, repetitivamente y cansadamente argumentados cuando se invoca pues este tipo de derechos. ¿Cuáles son estos? Pues temas como la no discriminación por orientación sexual o de género, ¿no? Evitar la estigmatización que pueden sufrir terceras personas, la incitación al odio, expresiones como las de la diversidad sexual, esto por supuesto sin rechistar, ¿no? La intolerancia religiosa. Y una cosa que me ha llamado poderosamente la atención, que yo, sinceramente, yo no he visto en ninguna bibliografía que haya leído, y llevo más de 15 años dando clases de derechos humanos en la Facultad de Derecho de la UNAM, una expresión que es la de considerar a la comunidad LGBT y todas las letras que siguen grupos vulnerables. Yo, sinceramente, tendría alguien que explicarme a mí qué significa ser un grupo vulnerable, porque un grupo vulnerable para mí puede ser efectivamente, digamos, personas que tienen un problema de carácter económico, lingüístico, racial, pero las personas del LGBT, no sé por qué son grupos vulnerables. Bien, lo que quiero decir simplemente con esto, pues es que no solamente en la iniciativa se establece esa visión, sino que hay otra serie de argumentos que son los que siempre suelen citar cuando se trata de defender este tipo de propuestas. Bien, a estos evidentemente no me voy a referir, y como les dije a ustedes, voy a tratar de abordar los aspectos técnico-jurídicos relativos a la forma a la forma de esta presentación de adición legislativa, porque considero que son importantes, ¿no? Alguien podría decir, bueno, estas observaciones, como tú lo acabas de decir, son cuestiones de forma, que no afectan a la validez ni la esencia de la adición en cuestión. Pero me parece que esto sería un error. Como todos sabemos, en la propuesta de una iniciativa de ley, la forma también es fondo. Y desde la teoría sabemos que para que una norma pueda adquirir validez en el sistema jurídico mexicano, tiene que reunir una serie de requisitos que sean también requisitos de forma. Bien, en la iniciativa yo he podido ubicar ocho errores, 8 faltas, 8 imprecisiones de técnica legislativa que voy a pasar a explicar. Algunas son, en mi opinión, más importantes que otras, pero todas juegan un papel relevante cuando se trata de establecer una iniciativa de estas dimensiones, ¿no? La primera de los déficits en materia de técnica legislativa se refiere, digamos, a que esta iniciativa, ¿no? Debería ir, o todas las iniciativas generalmente van acompañadas de alguna referencia jurídica en la que se soporte la adición legislativa que se pretende hacer. No me refiero a la base jurídica en la que se establece la potestad parlamentaria de adicionar una ley, sino al sustento jurídico, ya sea constitucional, internacional o reglamentario, en el que dicha adición podría estar soportada. En el fondo, lo que exige la buena técnica legislativa es la obligación que se tiene de mencionar lo que en la técnica legislativa se conoce como antecedentes de la adición legislativa. Así, por ejemplo, si existiera un documento internacional o constitucional que estableciera, por ejemplo, la sanción a las asociaciones religiosas, a las religiones, a los movimientos de culto,
por sus declaraciones sobre las prácticas homosexuales, ¿no? Si existiera un documento jurídico internacional o nacional por estos hechos, ¿no? Tal documento debería ser citado en la iniciativa que estamos comentando para reforzar la propuesta que se pretende imponer. La pregunta que uno se formula es, al hilo de este primer déficit, ¿existe alguna normatividad análoga, ya sea nacional o internacional, en la que pueda ser soportada tal iniciativa? Me temo que no. Esta exigencia de técnica legislativa tiene la intención de mostrar cómo en otros ámbitos jurídicos la preocupación objeto de la iniciativa ya ha encontrado eco y ha sido tan significativo que ya ha sido regulado. Esto sería un ejercicio prístino de lo que en la ciencia del derecho se conoce como derecho comparado. La iniciativa en cuestión, pregunto, ¿tiene alguna referencia comparativa? Y esto no es así. Me parece que una vez más los legisladores, como si no hubieran problemas realmente importantes por resolver, se sacaron de la manga esta adición legislativa porque no hay una sola referencia expresa a algún documento jurídico que sirva como antecedente y que la sostenga. Esa sería la primera observación. La segunda observación, el segundo déficit de técnica legislativa, ¿no?, va vinculado con el anterior. Y es que al no tener un punto de arranque que sirva de referencia a la iniciativa, tampoco reúne otro requisito importante que también forma parte de la praxis parlamentaria de cualquier parlamento medianamente inteligente. Esto es, establecer con la mayor precisión posible cuál es el resto de la legislación específica con la que la adición se vincularía o a la que afectaría. Lo que se quiere decir es que la adición legislativa que se pretende realizar no remite en ninguna de sus partes a normas complementarias o suplementarias. Nada, simplemente no se dice nada. Y esto, cara al derecho y cara a la democracia, por supuesto que afecta al sistema democrático, porque no es capaz de establecer cuál es la relación que la norma que se pretende adicionar, ¿no?, tiene con el resto del ordenamiento jurídico. Es verdad que la iniciativa señala al artículo 1 de la Constitución en su párrafo 5º, pero lo hace para mencionar que es aquí donde está el derecho de no ser discriminado sin hacer una sola mención, por ejemplo, a legislación específica alguna, que ya existe, por cierto, ¿no?, como son, por ejemplo, y que se refieren precisamente a la no discriminación, como por ejemplo la ley para prevenir y eliminar la discriminación, o a las facultades que tendría en esta materia el Consejo Nacional para prevenir la discriminación, órgano encargado y especializado en evitar las discriminaciones entre las personas. Esto nos muestra claramente la falta de una búsqueda exhaustiva de aquella legislación complementaria o suplementaria que involucra la referida adición, evidenciando una vez más la pésima técnica legislativa en comento. Señores, si cualquier diputado va a presentar una iniciativa de adiciones legislativa, lo primero que tiene que hacer es buscar cuáles son las otras legislaciones, las otras normas dentro del ordenamiento jurídico que tienen vinculación con el objeto central de esa propuesta parlamentaria. ¿Y por qué no la presentó en el dictamen o por qué no hay una referencia en el dictamen a una ley que ya se había dado con anterioridad para tratar el tema de la discriminación, como es la ley para prevenir y eliminar esta? ¿O por qué no tampoco se hizo ninguna referencia a los órganos encargados de vigilar que no haya discriminación entre las personas? No hay ninguna respuesta a esta interrogante. Simplemente puede ser que a los diputados no se les haya antojado, pero esto demostraría pues su falta de exhaustividad legislativa. Un tercer error formal tiene que ver con las palabras que se utilizan cuando se redacta una norma o una adición a esta, las cuales deben ser lo más claro y preciso posibles. Máxime si con ellas se pretende establecer sanciones.
Esta es una exigencia básica de cualquier modificación legislativa que, de no cumplirse, provocaría una redacción defectuosa por la ambigüedad u oscuridad de las palabras empleadas, trayendo en consecuencia una grave violación al Estado de Derecho por la falta de una interpretación adecuada, por la serie de lagunas que provocaría y que no ayudarían a una buena formación jurídica ni de los que nos dedicamos al derecho, ni tampoco de los ciudadanos, ¿no? En el caso de la adición que venimos comentando, se emplean palabras que componen expresiones que no solamente tienen un problema de ambigüedad, sino también de vaguedad, pero no me quiero meter ahora a disquisiciones filosóficas que no vienen al caso, ¿no? ¿Cuáles son estas expresiones? Actos de discriminación, identidad sexual o de género. Vayamos a la primera, actos de discriminación. Y para esto, pues vayamos a ver qué es lo que dice la ley que no citaron, que no citó la legisladora cuando mandó este dictamen. ¿Qué dice el artículo 4 de la ley para prevenir y eliminar la discriminación? Dice, se está refiriendo a actos de discriminación, ¿eh? Se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. Bien, para hacer una definición de no discriminación, falta al primer principio básico de cualquier referencia filosófica y epistemológica. Cualquier concepto tiene que ser lo más conciso y breve posible para poder ser entendido. Bueno, pero esto es lo que dice la ley, ¿no? A propósito de la no discriminación. Pero la expresión discriminación, con todo lo que dice y lo que acabo de leer, pues refleja claramente la ambigüedad de las expresiones. Quisiera poner un ejemplo sobre lo que estoy mencionando a propósito de si cabe cualquiera de los supuestos que ha mencionado la ley en la no discriminación. En casi todas las ceremonias religiosas matrimoniales se lee la Biblia. Y de esta se lee aquella parte que dice que cuando Dios creó al hombre, los creó varón y mujer. La lectura de este texto en una ceremonia religiosa sería discriminatorio para algún homosexual o lesbiana o cualquier otra persona de orientación sexual que señala la ley, quizá por una orientación, porque su orientación sea diversa a la de un hombre y una mujer a la señalada. ¿Qué se tendría que hacer? Se tendría que establecer una sanción al pastor o al sacerdote o a cualquier otra persona que haya leído en esa ceremonia religiosa que la Biblia, y al señalar que cuando Dios creó al hombre, los creó varón y mujer. ¿Se está discriminando? Desde el derecho sabemos que la imposición de una pena o una sanción debe estar precedida por una diáfana redacción legislativa. En el derecho penal se conoce como exacta aplicación o adecuación de la conducta al tipo penal, porque sin ella se estaría afectando gravemente derechos fundamentales, tan significativos como la libertad de las personas, y una interpretación jurídica a partir de expresiones ambiguas o vagas nunca debe ser restrictiva. Esto nos lo han enseñado y desde el 2011, el 10 de junio del 2011, se ha repetido incansablemente. Toda interpretación jurídica debe ser en favor de las personas, en favor de sus derechos y no de manera restrictiva. De lo que se trata cuando se propone una nueva ley o una adición legislativa es la de ofrecer una cierta racionalidad lingüística que tienda a salvaguardar el principio democrático en el que se sostiene la creación de normas, lo suficientemente claras y precisas para que el ciudadano de a pie sepa a qué atenerse dado el conocimiento preciso de tales normas. Lo contrario es atentar contra el mismo Estado de Derecho.
La falta de racionalidad lingüística se extiende a otras expresiones que igualmente aparecen en la iniciativa de reforma, como son la de orientación sexual, la cual sin duda tiene graves problemas de ambigüedad y de vaguedad. ¿Qué significa esta expresión? ¿Cuál es el significado preciso? Se puede decir en términos generales que se llama orientación sexual, cito, aquella orientación emocional, sexual o afectiva duradera hacia otro. Como podemos imaginarnos, bajo esta expresión se puede mencionar casi cualquier cosa. Igual se puede sentir una atracción sexual por los niños que por los ancianos, lo mismo por los padres que por los abuelos o los hermanos, etcétera, ¿no? Bien, esto también plantea un problema grave cuando se trata de saber con precisión a qué se refiere el tema de la orientación sexual, ¿no? Bien, hay otro problema también con la palabra género, la cual acarrea iguales o aún más complejos problemas que las anteriores. En un libro que estoy leyendo ahora, que me ha parecido muy importante, que se llama La filosofía se ha vuelto loca, ¿no? Se dice que por primera vez, o la primera vez que se utilizó el concepto de género y la expresión rol de género fue en 1955, y fue en un artículo sobre hermafroditismo. Allí se definió el rol de género de esta manera. Cito, entendemos por rol de género todo aquello que una persona dice o hace para manifestar que tiene el estatus de muchacho u hombre, o de chica o mujer. Esto incluye la sexualidad en el sentido del erotismo, aunque no se reduce solo a esto. Un rol de género no queda establecido desde el nacimiento, sino que se construye acumulativamente a través de las expresiones descubiertas y vividas. Cierra la cita, y la cita la hace un señor que se apellida Money, en este libro de La filosofía se ha vuelto loca. Serían innumerables, Agustín lo había señalado al principio de la exposición, las expresiones de género o de rol de género que podría manifestar una persona a lo largo de su vida, las cuales serían muy difícil de clasificar en este momento, pero en algún intento se ha llegado a mencionar más de 153 expresiones de género. ¿A cuál de todas estas se refiere la modificación legal que se pretende establecer en la fracción cuarta del artículo 29? Bien, esta sería la tercera de las críticas a la reforma. La cuarta, el tema de las sanciones. En primer lugar, habrá que decir que la actual ley de asociaciones religiosas y culto público contiene un aparato de sanciones establecido en el artículo 32. Es decir, sí existe un sistema de sanciones previsto en la ley. Sin embargo, quizá convenga hacer dos comentarios al respecto. El primero es el amplio margen de discrecionalidad que tiene la autoridad para imponer estas sanciones. Son criterios tan amplios como el que la propia autoridad podrá, cito, la propia autoridad podrá determinar la naturaleza y gravedad de la falta. Es decir, si dejamos en la Secretaría de Gobernación que establezca la falta, pues en este momento ya sabríamos cuál sería esa determinación, ¿no? O también otra expresión, otra manifestación de esa amplia, digamos, potestad que se le da a la autoridad, es que ésta se encargará de medir, como si se pudiera medir. Es que la redacción de esta ley me parece perdón, la expresión está estúpida, ¿no? ¿Cómo se puede medir? Cito, el grado de alteración a la tranquilidad social. Yo puedo medir cualquier superficie geométrica, pero no puedo medir el grado de alteración a la tranquilidad social, y está en la ley, ¿no? La pregunta que yo formulo es, ¿cuál sería el criterio para determinar la sanción correspondiente? Bien, está el tema también de la diversidad de sanciones, que son graves, no son cualquier cosa, señores, las cuales van desde el simple apercibimiento hasta la clausura definitiva del templo, la cancelación definitiva de los derechos de las AR, etc.
Como claramente se puede comprobar, estas sanciones son especialmente graves, pues se refieren a la pérdida de derechos fundamentales. Por eso, no pueden darse al arbitrio de una discrecionalidad mal empleada como la ley permite o se la da a las autoridades. No olvidemos que para la imposición de sanciones gravosas hace falta una, entre comillas, tipificación, y que esta tipificación esté perfectamente establecida y no hacerse depender de una voluntariedad tan mayúscula como la que la ley da a la autoridad. Hay, sin embargo, y ya voy casi terminando, otro asunto de importancia en relación a las sanciones que menciona la iniciativa, y es que esta no menciona cuáles son, es decir, las sanciones a esa iniciativa, no las sanciones que ya estaban antes. Una buena técnica legislativa establece que en el orden interno de la ley, esta debe contener las sanciones específicas a la adición anunciada, señalando claramente a la vez el procedimiento respectivo a la nueva figura, y la iniciativa, tal como fue presentada, adolece completamente de esto. Probablemente se podría decir que serían las mismas sanciones, el mismo procedimiento y la misma autoridad que ya estaban establecidas en la ley, pero a esto habría que decir que tales elementos o tales argumentos fueron pensadas para infracciones previamente establecidas, pero no para una nueva transgresión. Más aún, si este fuera el caso, al menos se hubiera mencionado que en la iniciativa objeto de nuestro comento, que serían las mismas sanciones ya establecidas en la ley, pero en el dictamen no aparece ni siquiera esta referencia. Quinta omisión o error de técnica legislativa, ¿no? Si se lee con detenimiento el documento, uno se va a dar cuenta que no hace una sola mención, no se refiere, no habla, en ninguna parte está la expresión libertad religiosa. Sí se habla de libertad de cultos, pero no se habla de la libertad religiosa. Y esto es importante por una razón, porque la Constitución mexicana, ni en la Constitución mexicana, ni en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público se habla de libertad de cultos. Y segundo, hombre, yo creo que si la legisladora en cuestión se hubiera detenido un momento, hubiera puestose a leer la enorme cantidad de libros y doctrinas nacional e internacional que reconocen hoy, sin ningún tipo de error, que la libertad de culto es apenas una especie de la libertad religiosa, y que no existe en la Constitución ni en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público ninguna libertad no existe ninguna libertad de culto. De lo que se habla es de libertad religiosa. La sexta de las imprecisiones en técnica legislativa, ¿no? Es curioso, esto me llamó poderosamente la atención. La comisión revisora de ese dictamen le enmendó la plana a la diputada y a sus asesores. ¿Por qué? Porque le dijo, señora diputada o señores asesores, su iniciativa no tiene nombre. Un dictamen de ley reglamentaria del 130 constitucional que establece una serie de sanciones y que no tiene nombre. ¿Se puede ver tanta ignorancia en esto? Bien, la comisión revisora tuvo finalmente que ponérselo y le llamó decreto por el que se reforma la fracción cuarta del artículo 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Y una más, esta es la cereza del pastel. Esta es la cereza del pastel. La cereza del pastel. Uno lee el documento y la comisión revisora le dice a la diputada, diputada, se equivocó de ley. Usted no quiere reformar la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como lo dice en el dictamen. La ley que usted quiere modificar es la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Es decir, por alguna extraña razón, que no quiero yo especular, la diputada lo que pedía en el dictamen no era la modificación de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, sino la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bien, estos comentarios preliminares son 8, me falta un octavo. Estos comentarios preliminares nos muestran claramente
cómo existen problemas de origen en la presentación de la adición legislativa, siendo esta una modificación de origen y de entrada defectuosa por los errores que presenta en el terreno de la técnica legislativa que deberían de llevarla a rechazar o regresarla, para utilizar un lenguaje taurino, a este toro deberían de regresarlo a los corrales, ¿no? O ser rechazada definitivamente por la Cámara de Diputados por estos errores graves. O en el caso de que el resto de los diputados también dieran por bueno estos errores de técnica legislativa, pues uno esperaría que la Cámara de Senadores, por estos errores de forma, simplemente de forma, lo rechazara. Agustín había dicho algo al principio que es muy importante destacar y que yo lo hago al final de mi exposición, y este sería el último y el octavo déficit, ¿no? Así como fue leída, así como fue presentado el dictamen al artículo 29, fracción cuarta, fue tan deficiente la iniciativa que se presentó que la comisión revisora le enmendó la plana a la diputada y, cito textualmente, el dictamen finalmente pasó o se aprobó con la siguiente redacción: promover la realización de conductas contrarias a la salud o integridad física de las personas, o ejercer, y esto es lo nuevo de la comisión revisora, o ejercer respecto de estos actos de discriminación. Si la redacción se queda así, repito otra vez, promover la realización de conductas contrarias a la salud o integridad física de las personas, o ejercer respecto de estos actos de discriminación. Si la redacción queda así, habría un octavo argumento de descalificación de esta ley. ¿Cuál? Lo reiterativo y repetitivo. ¿Por qué? Porque todo el tema de la no discriminación ya está a nivel constitucional, ya está en la ley específica y también hay órganos cualificados para esto. Cristian, yo termino aquí mi exposición, dejaría para otro momento las 12 deficiencias de fondo que observo en la ley. Pero bueno, creo que con esto ha sido suficiente. Gracias